Durante los primeros momentos de la historia de Egipto, el reino antiguo, los faraones no disponían de un ejército permanente. Cada vez que Egipto era atacado o había que organizar una expedición contra alguno de los enemigos tradicionales de Egipto, los funcionarios del faraón reunían a un grupo de hombres que por lo general eran más campesinos que guerreros, y sin un entrenamiento militar previo exhaustivo, lo enviaban a cumplir la misión. Esto era posible gracias en gran medida a las áridas llanuras y desiertos que rodeaban Egipto, formando una barrera natural que los protegía y hacía casi imposible que un ejército las cruzara, por lo que la mayoría de las ciudades egipcias carecían de murallas, mientras que los vecinos inmediatos no tenían la capacidad suficiente para invadir el valle. Por lo tanto, la organización militar del antiguo Egipto como tal comienza en el año 3150 a.C. Durante este periodo, conocido como el Imperio Antiguo, la mayoría de las fuerzas armadas estaban bajo el mando de los gobernadores locales, mientras que el faraón tenía una guardia relativamente pequeña para su propia protección. Con el tiempo, Egipto se convirtió en una potencia y luchó por la supremacía en el Mediterráneo oriental con otros poderosos imperios. Evidentemente, para enfrentarse con ellos no bastaba con un grupo de soldados reunidos apresuradamente. Ahora se necesitaba un ejército profesional y desarrollar defensas adecuadas. Durante este periodo, conocido como Imperio Medio y Nuevo, los egipcios entrenaron a los soldados de a pie en la utilización de dos clases de arma, de tiro y de proximidad. En cuanto a la protección, al contrario que otros soldados del periodo, los egipcios no solían vestir armaduras protectoras. Su principal arma defensiva era el escudo, un armazón de madera recubierto con la piel de una vaca muy tensa, que a pesar de su aparente fragilidad era una defensa bastante efectiva contra las armas de la época. Aún así, el elemento más distintivo de los ejércitos egipcios eran los carros tirados por caballo, llegando a haber 25 carros por cada compañía, introducidos por un pueblo de Asia que controló el delta en el año 17 a.C. Había tres tipos de carros, de combates y otros más ligeros y veloces, el dedicado a las comunicaciones y a la exploración. Los carros egipcios tenían el eje en el extremo posterior y su trocha era mucho mayor que el ancho del vehículo, lo que los hacía casi involcables y capaces de girar con facilidad cambiando la dirección en poco tiempo. Estaban tripulados por dos hombres, el conductor y el arquero, que era protegido por el primero con un escudo. Un infante corría detrás del vehículo armado con un escudo y una o dos lanzas. Este soldado debía rematar a los heridos para que no quedaran enemigos vivos a su espalda. En cuanto a la organización del ejército, se hacía tradicionalmente a partir de la unidad militar básica, un grupo de 50 soldados dirigidos por un oficial. 5 de estos grupos formaban una compañía, dirigida por un comandante con la ayuda de un escriba militar. Una división o cuerpo de ejército estaba compuesta de 20 compañías y contaba en total con 5.000 soldados, dirigido por 20 oficiales superiores y un general. Cada cuerpo de ejército recibía como emblema la efigie del dios tutelar de la ciudad donde había sido creado y residía normalmente, sirviéndole de base. Pero tras la batalla de Kadesh, Ramsés II, desconfiado de los mandos existentes, reorganizó el ejército sobre 3 bases. Los jefes del ejército pertenecían a la casa real. De hecho, durante su reinado fueron sus propios hijos. Una alta oficialidad de origen extranjero. Los mercenarios que ascendían se mantenían leales al faraón, obteniendo a cambio un alto rango. Y por último, unas tropas de élite donde los extranjeros también tenían un papel destacado. Posteriormente, bajo la dinastía macedónica, el ejército se organiza según el modelo creado por Alejandro Magno. Así, existe una distinción neta entre los jinetes y los soldados de infantería, organizados en falanges de 1000 hombres. Y como en las otras monarquías helenásticas, también hubo un cuerpo de elefantes de guerra. Los ejércitos fueron aumentando paulatinamente el número de mercenarios, profesionales de la guerra cuya principal aspiración era mejorar su propia suerte. Sin ningún espíritu patriótico, eran elementos inseguros. Los primeros ptolomeos habían intentado establecer a los mercenarios en Egipto, dándoles así una motivación nacionalista. Para ello, se distribuía entre estos mercenarios extranjeros parcelas de tierra a cambio de su participación militar en caso de conflicto. Sin embargo, su efecto se deshizo poco a poco, debido, en primer lugar, a la saturación de las tierras disponibles que el faraón podía ofrecer a cambio de un compromiso en el ejército.
y peor aún porque no se recuperaban estas tierras con la muerte de sus poseedores, que las transmitían a sus herederos sin que estos asumieran las obligaciones militares de sus padres. Este último caso se agudizó al final del periodo ptolemaico, debido a la transmisión de los terrenos a las hijas cuando éstas eran las únicas herederas. De esta forma, el sistema nuevamente tuvo que basarse en la contratación de mercenarios, terminando de esta forma el periodo helenístico en Egipto, pero terminando también a nivel mundial la era antes de Cristo y dando comienzo a la era de la cristiandad, marcada por cruentas batallas e invasiones cuyos objetivos siempre estuvieron enmascarados por cuestiones divinas, ocultando de esta forma la sed expansionista de quienes lo llevaron a cabo y que no se diferenciaron tanto de las eras anteriores.